Muy buenas tardes a todas y todos. Desde la Asociación de Psicogerontología del Uruguay les damos la bienvenida al conversatorio Derechos y decisiones en el proceso de atención, un diálogo entre la Ley de Cuidados Paliativos y la Ley de Muerte Digna e Eutanasia. Nos convoca un tema que es sensible, pero creemos que muy necesario, que no puede abordarse desde una sola mirada, que es un tema que involucra aspectos del orden de lo ético, jurídico, asistencial, familiar, institucional y sobre todo profundamente humano. Cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de acompañar, de aliviar, de escuchar y de cuidar la calidad de vida de las personas que atraviesan situaciones de enfermedad grave, progresiva o avanzada. Y cuando hablamos de muerte digna, de eutanasia, también hablamos de autonomía, de voluntad, de decisiones informadas, de sufrimiento, de garantías y derechos. El desafío de este encuentro es poder pensar cómo dialogan estas leyes entre sí, cómo se integran en los procesos de atención, qué lugar ocupa la persona que transita una enfermedad y qué lugar ocupan los equipos, las familias, las instituciones y la sociedad. Desde la psicogerontología, este diálogo nos interpela especialmente. Por eso nos parece importante abrir un espacio respetuoso que nos permita pensar, preguntar y escuchar perspectivas. Agradecemos especialmente a quien hoy nos acompañan como expositores, la doctora Gabriela Piris, médica, y el doctor Alejandro Cámpora, abogado, quienes generosamente aceptaron esta invitación. Agradecemos también a todas las personas que se suman a este espacio. Les comento brevemente la dinámica. En primer lugar, tendremos la presentación de la doctora Gabriela Piris y del doctor Alejandro Cámpora, y luego abriremos un espacio para preguntas e intercambio. Las preguntas podrán realizarlas directamente o a través del chat, como ustedes prefieran. En principio, muchas gracias a todos y a todas por estar. Paso a presentar a la doctora Gabriela Piris, médica, especialista en medicina interna, medicina paliativa y gestión de la calidad. Fundadora y jefa del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel entre los años 2004 y 2025. Docente, grado 4 de la Unidad Docente Asistencial, Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de la UDELAR, coordinadora del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias, Gabriel. A mí estar aquí, les agradezco muchísimo esta invitación. Tengo... No. Ah, sí, creo que Gabriela quedó cortada. Ustedes la escuchan, perdón. No, creo que estaba, no, quedó, a ver, guardamos unos segundos a ver si se vuelve a Sí. conectar. Esta no es una buena área para hacer. Estoy con el micrófono abierto. ¿Hay que ir a dónde? Que vaya. Les pido Acá. disculpas, tuve un Ah, problema con internet. No se me pone que es inestable, pero no me doy mucha cuenta qué es lo que pasa. ¿Ustedes eh, ahora me escuchan bien?
Te Sí, escuchamos, perfecto. sí, Bien, sí. bien. Muchísimas gracias. Em, Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la presentación? No aún. Ahora sí, Ahora sí, sí, perfecto. Bueno, el tema que me plantearon hablar es de derechos y decisiones en el proceso de atención y cómo dialogan las dos leyes de cuidados paliativos y la ley de muerte digna, eutanasia. Entonces vamos a estar hablando de tres temas básicamente, de los derechos, de las decisiones y de la dignidad. Si se llega a cortar, les pido que me avisen, por favor. sí, Bien. En primer lugar, vamos a hablar del derecho a los cuidados paliativos. Es una ley relativamente nueva del año 2023 que se reglamentó, que reglamentamos desde el Programa Nacional de Cuidados Paliativos en el año 2025 y que tiene algunos puntos importantes. En primer lugar, los cuidados paliativos están centrados en los pacientes y sus familias o cuidadores. En segundo lugar, son universales. Esto significa que es para todas las edades, para niños que pueden tener malformaciones, ya nacer con malformaciones y entonces son pasibles de cuidados paliativos pediátricos, para más jóvenes, no puedo creer, para personas jóvenes, para pacientes adultos, adultos mayores. Y como ustedes ven, estos son algunos de nuestros pacientes que asistimos en el Hospital Maciel. Y no son esos clásicos pacientes que están en la cama, que están en los últimos días, sino que, como ahora vamos a ver, cuidados paliativos es mucho más que la atención para los últimos días. Dijimos que es para todas las edades, es para todas las patologías que están establecidas en la ordenanza del Ministerio de Salud Pública y sin importar el lugar donde vivan. Y esto es algo muy importante. Estamos trabajando con la mayoría de los equipos del interior para... Sabemos que no es sencillo andar decenas de kilómetros, a veces por caminos rurales o por lugares medios complejos, pero sí estamos desarrollando estrategias a través de telemedicina, a través de trabajo con médicos y con enfermeros locales para que esos pacientes tengan la misma asistencia que aquellos que vivan en las diferentes capitales. Uruguay está en el lugar número 17 de los cuidados paliativos en el ranking mundial. Miren ustedes que está mejor que muchos países de Europa, está mucho mejor que Canadá, es el mejor país de Latinoamérica. Sin lugar a dudas está muchísimo mejor que África. Esto es algo que verdaderamente nos llena de orgullo porque nos sentimos responsables de este enorme cambio que tuvo Uruguay y les queremos mostrar algunas cosas. El Programa Nacional de Cuidados Paliativos desde el año 2012-2013 está midiendo la cobertura de cuidados paliativos y bueno, esta es una primicia porque todavía no la hemos publicado. En el año 2025 estamos en el 70%. Esto significa, del 100% de los pacientes que requieren cuidados paliativos, el 70% tiene asistencia. Ustedes pensarán que es una cifra baja, sin embargo, en Latinoamérica es un 14%. De todos modos, no es una cifra que nos deje conformes ni contentos y estamos trabajando para mejorarla lo más rápidamente que se pueda. Esta es la cobertura departamental, donde cada uno de ustedes puede ir ubicando los departamentos que conoce. A nivel global, esta es la cobertura de cuidados paliativos de adultos, también expresada con ese porcentaje de personas que requerirían cuidados paliativos. Y esta es la realidad de cuidados paliativos pediátricos, con muchos lugares que tenemos 0%, con dos lugares que son estos que están en amarillo que estamos trabajando en este momento, en San José con un
probable convenio de complementación público-privado a nivel pediátrico y en La Valleja creando un nuevo equipo. Dijimos que tenían que ser centrados en la familia, que tenían que ser universales y tienen que ser continuos. Los cuidados paliativos asisten en internación, consultorio y domicilio y obviamente tienen que ser de calidad por profesionales formados, por equipos interdisciplinarios y tenemos que saber que en Uruguay el sector psicosocial todavía lo tenemos medio flojo, no tenemos el número de personas, de profesionales formados y trabajando en los equipos que deberíamos necesitar y para que sea de calidad debe tener una organización y una gestión del trabajo de insumos y de medicamentos que tiene un formato particular. Además deben ser oportunos, no esperar a las etapas finales y la oportunidad depende de la patología. Habitualmente está este concepto de que cuidados paliativos aparece cuando ya no hay nada más para hacer. Y ahí entonces aparecen los equipos de cuidados paliativos. Este es un concepto viejo, muy viejo, que ya no tiene cabida y el modelo que estamos viendo es este, es la coexistencia del tratamiento potencialmente curativo con los cuidados paliativos donde, por ejemplo, una patología como el cáncer puede entrar a cuidados paliativos al inicio si ese paciente fue diagnosticado tardíamente o si tiene síntomas no controlados, como puede ser el dolor, que es el síntoma con mayor prevalencia. Puede ir en el medio de la evolución de la enfermedad si se está haciendo quimioterapia o radioterapia y tiene efectos secundarios y sin lugar a dudas tiene lugar en el final de la enfermedad. Todo esto trabajando en equipo con los oncólogos y con los diferentes especialistas que atienden a estos pacientes. También hay otras enfermedades, y ustedes conocerán la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, o la fibrosis pulmonar idiopática, son pacientes que desde el día uno deberían estar en cuidados paliativos. Y luego hay otras patologías más vinculadas a fallo de órgano que se derivan más hacia el final de la evolución. Eh, Hablar de cuidados paliativos y hablar de eutanasia, como estamos haciendo hoy, significa hablar del sufrimiento de las personas, del sufrimiento de la familia y también del sufrimiento de los equipos. ¿Qué hacemos en cuidados paliativos? De todo este montón de lana que nosotros vemos y que está toda entreverada, comenzamos a armar ovillos y decimos, bueno, este sufrimiento se corresponde a un problema físico, por ejemplo, es dolor. Esto es un problema psicológico, esto es un problema social, esto es un problema familiar, espiritual, económico. Y así tratamos como de ir eh, acomodando o analizando por diferentes dimensiones el sufrimiento del paciente. Y esto, como ustedes imaginarán, requiere de un equipo interdisciplinario. Un médico solo no puede hacer el abordaje adecuado de todas estas situaciones. Entonces, se requiere de trabajo en equipo sin lugar a dudas. Trabajo en equipo que hace, por ejemplo, la diferencia entre estas dos fotos, una paciente que está con dolor y una paciente que está bien disfrutando de su hijo y de su nieto. También trabajamos lo que es la planificación anticipada con el paciente. Nosotros ya sabemos cuál va a ser la evolución de la enfermedad y tratamos de ir hablando y tomando decisiones, pero siempre con el paciente. Nosotros no decidimos por el paciente, sino que respetamos el derecho de autonomía, el principio de autonomía, el principio bioético de autonomía y hacemos lo que el paciente plantee que necesita o que quiere hacer. Aquí están los cuatro principios de la bioética, la beneficencia, la no maleficencia, que son los dos mayores, digamos, y el de autonomía, que para nosotros es fundamental, y también está el de justicia social, que habla de cómo se reparte el dinero público, por ejemplo. Si es justo gastar
1 millón de dólares en una persona y dejar de comprar vacunas para 1 millón de personas. Entonces, estos son los principios de la bioética que son los que guían nuestro tratamiento para eh, tomar las diferentes decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida del paciente. El principio de autonomía es uno de los principios fundamentales que reconoce el derecho y la capacidad de cada individuo de actuar y tomar decisiones con conocimiento de causa y sin presiones externas. Y aquí aparece un grave problema. ¿Cómo tomamos, cómo se toman las decisiones en personas con trastorno cognitivo o personas sometidas a presión? Y todos nosotros sabemos que los adultos mayores en Uruguay sufren soledad, sufren violencia por parte de la familia, muchas veces también por parte del sistema sanitario, sufren violencia económica por parte también muchas veces de la familia, violencia psicológica y hasta violencia sexual e incluso toda la violencia social que hace que algunas de estas personas estén viviendo en situación de calle. Entonces, ¿cómo pueden estas personas tan vulnerables y con tanta presión alrededor tomar decisiones adecuadas para ellos? Y este es un punto que nos preocupa mucho en torno al tema de eutanasia. ¿Cómo pueden decidir o qué tan libres son estas personas al decidir y al plantear la eutanasia con tanta presión y con tanta vulnerabilidad? Ojalá todos hiciéramos como nos plantea Jorge Drexler y no maltratáramos la fragilidad de nuestros pacientes, que verdaderamente es mucha. Esta es la evolución de las enfermedades. En azul tienen las enfermedades crónicas y en naranja está el cáncer. Y ustedes ven que el paciente con cáncer, por ejemplo, va pasando por todas estas diferentes etapas. Eh, la evolución es más predecible de estos pacientes. El paciente cuando ya va entrando en la etapa final de la enfermedad va adelgazando, va dejando de comer, va retrayéndose socialmente, pero muy distinta es la situación de los pacientes con enfermedades crónicas, donde tienen muchas internaciones y donde realmente cuál es la última es algo que nos cuesta un poquito determinar y a lo cual se aferra mucho la familia y nos dicen, no, pero él ya estuvo internado y ya salió cuando nosotros vemos que ese paciente ya está en una situación de fin de vida. En este esquema tenemos la evolución de la enfermedad. Esta sería la enfermedad y en determinado momento se ocasiona un punto de inflexión que hace que esta condición sea irreversible. Y esta condición irreversible habitualmente finaliza en una etapa de agonía, pero puede determinar obstinación terapéutica. Esto es lo que antes se llamaba el encarnizamiento terapéutico. Y esto lo vemos sobre todo en personas jóvenes con patología oncológica, donde se plantea, bueno, una quimioterapia más, joven, vamos a seguirlo peleando, cuando quizá desde cuidados paliativos estamos viendo que ese paciente ya no responde a nada, no va a responder, está pasando mal y sin embargo hay colegas que siguen planteando el tratamiento cuando sabemos que no va a ser efectivo. Por otro lado, también está el abandono. Y ante la frustración o ante la impotencia de no saber qué hacer, se le dice al paciente, bueno, vaya a su casa y llame a la emergencia móvil, cualquier cosa. Por otro lado, tenemos que a lo largo de todo este trayecto se puede hacer adecuación del esfuerzo terapéutico, lo cual es muy bueno, y en algunos momentos se puede plantear la sedación. La sedación es una herramienta que tenemos en medicina paliativa, tiene como objetivo aliviar el sufrimiento y es cuando el paciente tiene una situación, en general una situación física de un problema refractario, por ejemplo, está con falta de aire y esa falta de aire se debe a la destrucción
y entonces no va a ser posible que hagamos un tratamiento. Entonces, los requisitos para la sedación es que el paciente esté en una situación, que tenga una enfermedad grave, que esté en una situación prácticamente de muerte inminente, que tenga síntomas o situaciones que sean refractarios y que estos le ocasionen sufrimiento. Y por supuesto, tiene que dar el, el consentimiento del paciente. Y también puede existir eutanasia en cualquier momento de la evolución del paciente. Pasemos entonces a la ley de eutanasia o muerte digna. Y acá, cada vez que yo tengo que hablar de este tema y hablar de la ley de muerte digna, es algo que me genera bastante problema. Primero, saber qué es la dignidad. Es algo muy difícil de definir. Y la muerte digna tiene mucha cantidad de definiciones, muchas de las cuales se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Porque se habla, por ejemplo, que la muerte violenta no es una muerte digna. Y sacando todo lo religioso, que yo no profeso ninguna religión, nada más que viendo hechos históricos, podemos decir que fue una muerte indigna esta muerte, o la muerte de los soldados en las trincheras, en la Primera Guerra Mundial o en cualquiera de las tantas guerras que hay en nuestro mundo. Es indigno, es digno. Hay quienes plantean que morir con dolor por no tener dinero es indigno, morir en soledad sin que a nadie le importe ni se dé cuenta de que faltas es indigno, morir porque la sociedad te desecha, te dice que ya no sirves, morir porque sientes que tu vida ya no vale, que ahora sobras y que eres una carga para los demás, o solicitar la muerte porque sientes todo esto y porque nadie te ha dado el tiempo, el cuidado y el apoyo para mostrarte que no es verdad. Esto parecería más indigno. Y miren ustedes esto de la muerte digna, como siempre aparece entrecomillado, porque a pesar de haberle puesto ese nombre, todos sabemos que la eutanasia no es la única forma de muerte digna, que la muerte digna se puede dar de muchas formas, que no solo es la eutanasia. Vayamos un poquito de la ley de eutanasia y quiénes son los protagonistas. Tenemos al médico, por supuesto que al paciente, médico uno vamos a llamarle, médico consultante, la dirección técnica y la junta. Los protagonistas que van a estar a lo largo de todo el proceso va a ser el médico uno y la dirección técnica. Los otros protagonistas, el médico consultante, va a estar y la junta médica puede o no estar. Entonces, todo comienza cuando el paciente solicita la eutanasia al médico uno y tiene que hacerla por escrito y firmando adelante de él. Tiene, el médico uno tiene hasta 3 días para dar su opinión. Si el médico uno plantea que están dados todos los requisitos, va a la opinión del consultante, que es designado por la dirección técnica. Si el consultante analiza el caso, ve al paciente y dice que sí, tiene hasta 5 días para opinar. En ese caso, el médico uno hace una nueva entrevista, esta vez con testigos, ratificando la voluntad del paciente y, si el paciente lo quiere, estableciendo en qué momento se va a hacer la eutanasia. A ver, disculpas, ¿qué me pasó? Ahí está. Ahí se establece el procedimiento de eutanasia y en caso que el médico uno plantee que no se cumplen los requisitos o que es objetor, en ese caso tiene que informar a la dirección técnica. Si el consultante opina que no, va a la junta médica. Si la junta médica dice que no, es el fin del proceso. Si la junta médica dice que sí, va a la nueva entrevista por el médico uno con la ratificación, los testigos y el procedimiento de eutanasia.
Y como dijimos, a lo largo de todo el proceso, la dirección técnica tiene que ir sabiendo todo lo que va ocurriendo. Hay todo un dilema de si eutanasia y paliativos van de la mano, son opuestos, qué es digno, es una cosa o es la otra, eutanasia versus paliativos, con las leyes de eutanasia mejoran los paliativos o son complementarios. Estos son todas posturas, algunas bastante complejas y algunas generadas artificialmente. Lo cierto es esto, cuidados paliativos es un proceso asistencial por un equipo interdisciplinario hasta el fin de la vida. Y la eutanasia es un proceso para ayudar a morir. O sea, los periodos de tiempo son totalmente diferentes. Puede ocurrir que un paciente en cuidados paliativos solicite eutanasia. En ese caso, el equipo de cuidados paliativos, el médico de cuidados paliativos, verá si es objetor o no. Si no es objetor, se hace todo el procedimiento y en caso de ser objetor, por supuesto que tiene que avisar a la dirección técnica, pero el equipo tiene que acompañar al paciente hasta el último día. Es una falta ética grave abandonar a un paciente porque solicite eutanasia. Eso lo tenemos que tener bien claro y lo tenemos todos bien claro los que hacemos cuidados paliativos. Resumiendo, cuidados paliativos tiene como objetivo el alivio del sufrimiento y se basa en los principios de la bioética, la beneficencia al paciente, la no maleficencia, el respeto a la autonomía del paciente y también el cuidado del cuidador, porque como dijimos, está centrado no solo en el paciente, sino en el paciente y su familia. Les agradezco mucho la atención y bueno, quedo a las órdenes. Muchísimas gracias. Realmente uno queda reflexionando sobre todos estos temas. Vamos a escuchar al doctor Alejandro Cámpora y luego damos esa instancia para preguntas y también para comentarios de las personas. Presentamos entonces al doctor Alejandro Cámpora, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales con especialización en Derecho Procesal y es maestrando de Derecho de la Vejez por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó en la División de Regulación del Instituto Nacional de las Personas Mayores y Mayores, ocupando el cargo de director de división, y actualmente está a cargo del área jurídico-notarial del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Alejandro, te escuchamos. Hola, buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en esta instancia, en esta mesa, reconocer y felicitar a la asociación por estas iniciativas, que no es la primera sobre esta temática en particular, pero además en general es una organización a la que siempre está apuntando a la vanguardia de los temas que conectan o vinculan al envejecimiento y a la vejez. Eh, Agradecer y reconocer a la doctora Gabriela Piris, que me antecedió en el uso de la palabra. En gran medida me comentó mucho de lo que yo pensaba plantear. En parte me facilitó porque todo lo que refiere a las cuestiones más procedimentales y estructurales de cómo se lleva adelante y cómo está regulado el procedimiento ya lo planteó la doctora. Entonces, eh, para alivio de ustedes voy a tratar de no ser reiterativo. Yo no armé una presentación, yo me siento un poco más cómodo en el formato de pararme y hablar. Quienes me conocen ya saben que es un poco donde yo me siento más cómodo. Eh, yo escuchaba a la doctora que hizo uso de la palabra y planteó algunos aspectos que me gustaría destacar a lo largo de la presentación, pero quisiera comenzar hablando bueno, el tema en sí de la mesa. Este diálogo que se da entre la ley
que regula los cuidados paliativos, que es la ley 20.179 y su reglamentación, y la ley que regula la denominada muerte digna o eutanasia, que es la ley 20.431 y su decreto reglamentario, que es un decreto relativamente reciente de este año, el decreto 76 del año 2026. Pero en este sentido quisiera destacar la pertinencia de abordar estos temas con una mirada más amplia, no con una mirada específica de los temas, sino una mirada más amplia, global, que abarque el ordenamiento jurídico todo. Yo soy abogado, entonces mi visión, mi abordaje de los temas es jurídico, no asistencial médico, por lo cual me parece también interesante el abordaje interdisciplinario de la mesa. En este sentido, hay un aspecto que a mí siempre, como para pensar como disparadores, ¿no? de las discusiones. Hay siempre que se habla sobre estas temáticas, sobre la regulación de la salud y aspectos vinculados a los procesos asistenciales y demás, yo siempre recuerdo que si nosotros vamos a la Constitución de la República, que es el cuerpo principal, salvando las discusiones sobre las convenciones internacionales, nuestra Constitución de la República, en su artículo 44, y me parece que es bien interesante ver en términos de procesos evolutivos, de evolución de interpretación de las normas, de evolución de los conceptos, del desarrollo de determinados conceptos. El artículo 44 de la Constitución dice, en el inciso segundo, plantea que el Estado legislará sobre las cuestiones relacionadas con la salud, de higiene pública, procurando el perfeccionamiento físico, moral, social de todos los habitantes del país. Y en el inciso segundo dice, todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Entonces, es el texto de la Constitución, que es la Constitución vigente desde el año 67, sin perjuicio de algunas modificaciones. Pero vean que la Constitución lo que dice es, todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Obviamente, el concepto de salud que contemplaba el constituyente en ese periodo es muy diferente, es otro al que nos consideramos hoy. En esa lógica más paternalista, de asistencialista y de condicionar la asistencia. Entonces, desde la perspectiva de que está vigente, es la constitución vigente, todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. En esta lógica paternalista no hay discusión. Nos enfermamos, tenemos el deber, es una obligación, es un deber colectivo, es decir, que socialmente podemos ser compelidos a atendernos y a realizar los tratamientos que se nos indiquen a los efectos de dar cobertura a nuestras necesidades sanitarias en este caso. Y vean qué contraste hay, por ejemplo, con la ley 18.335, que es la ley de los derechos de los pacientes, la que regula a los pacientes, que empieza a incorporar estos conceptos derivados de la bioética, de la evolución de los derechos humanos, de la consideración de la persona como sujeto de derecho, dotado de determinados grados de autonomía, que la ley 18.335, que es la ley de derechos de los pacientes, dice, regula el consentimiento informado y demás, y entre los aspectos que regula dice, el paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud. Ahí ya vemos un contraste claro. Uno podría decir, esta ley es claramente inconstitucional. Bueno, no. No. ¿Por qué? Bueno, qué es la salud y qué implica el recibir atención médica. Hoy no es una discusión y creo que es innecesario que lo plantee acá, que el concepto de salud trasciende mucho más aquella definición que se daba antes de la enfermedad y demás, y que hoy la salud no implica ausencia de enfermedad, sino que refiere a otros otros complementos que la doctora refería cuando hablaba de los ovillos que teníamos que ir conformando, desenredando esa madeja de lana que se nos presentaba a la hora de abordar una problemática. Aspectos biológicos sí, pero también sociales, culturales, de contexto, familiares,
educación, trabajo, un cúmulo de elementos que hacen a la visión global integral de lo que es la salud. Y en ese marco también viene posteriormente la ley 18.473 que regula lo que se denomina las voluntades anticipadas, que si bien es un instituto quienes me conocen saben que yo trato de reivindicar esta cuestión de las voluntades anticipadas, que tiene diferentes regulaciones y diferentes anclajes en los diferentes países. Uruguay no es un país que se caracterice por tener tradición de desarrollo particular en general de las voluntades anticipadas, más allá de la regulación que existe expresamente que refiere a determinados tratamientos médicos. Cuando me refiero al que no hay anclaje cultural, me refiero a las otras dimensiones que se le han dado en otros países que refieren más eh, a la definición de los proyectos de vida que uno plantea en el ejercicio de su autonomía. Sí, es muy valioso el aporte de la legislación en este caso concreto. Entonces, en ese contexto, nosotros vemos una evolución de nuestro ordenamiento jurídico, que en realidad es una evolución que nuestro ordenamiento jurídico acompaña, que es la evolución conceptual, filosófica, teórica, que va acompañando de la mano de la bioética, de la evolución de los derechos humanos, de la evolución progresiva de los derechos humanos, que es esta concepción de la autonomía como un factor fundamental a la hora de determinar la dignidad. La doctora decía, bueno, ¿qué es la muerte digna? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir que es digno? Y bueno, y en definitiva, lo que es digno es lo que cada persona pueda considerar para sí mismo. Hay tantas dignidades y tantas concepciones de qué es lo digno y lo indigno, como personas puedan estar participando en la toma en la construcción de su propio proyecto vital. Entonces, me parece un acierto esto de señalar la tensión entre lo que es la eutanasia como tal, como el procedimiento, como bien lo decía la doctora, el procedimiento reglado, estructurado, con garantías para el fin para provocar la muerte en determinadas situaciones, con el concepto de dignidad a secas, digamos, como una definición abstracta. En ese sentido, me parece que esta regulación de la eutanasia en realidad viene a un corolario en un proceso histórico de una concatenación lógica de un nivel de evolución más, un grado de desarrollo más en esta evolución progresiva de los derechos humanos, en particular de los derechos de autonomía y de libre determinación. Mi pata formativa, por así decirlo, más allá de lo que es el derecho en general y el derecho procesal, que es un poco también la especialización que yo he tenido a nivel más académico, que es lo vinculado a la vejez y el envejecimiento, y es donde en gran medida he desarrollado mi actividad profesional y he ido desarrollando también académicamente. Está vinculado a la vejez y el envejecimiento. Y en ese sentido me parece que es importante destacar esto. Hoy la doctora decía, bueno, los que trabajamos en la temática de cuidados paliativos y venimos abordando la temática de la eutanasia, la regulación y la aplicación de la eutanasia, nos preocupa cómo se determinan estos procesos en determinados contextos de vulnerabilidad, entre los cuales se podemos identificar a algunas personas mayores. Obviamente hay que hacer esta aclaración, no todas las personas mayores son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Eso parece de perogrullo, pero no resta relevancia a aclararlo. No todas las personas mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sí es cierto que las características, la edad es un factor de discriminación social, cultural, económica, política y demás, que genera condiciones de potencial vulnerabilidad en la población.
Por lo que se requiere, a los efectos de salvaguardar o eliminar estas vulnerabilidades, generar políticas focalizadas o estrategias focalizadas a los efectos de limitar las mismas. Y realmente es un elemento complejo. Eh, lo que dice la ley de muerte digna y después el decreto reglamentario lo desarrolla en términos de cuando amplía las definiciones conceptuales que la ley establece, dice, toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables. En todos los casos, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Tiene derecho a que, a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia, para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Y es realmente, esto es uno de los elementos más complejos, porque lo que dice es, psíquicamente apta. Después el decreto reglamentario regula y define qué se refiere por psíquicamente apta. Pero sí hay un aspecto en el que las personas mayores han sido, existe un prejuicio respecto a su idoneidad, es precisamente la de determinación, la de su capacidad jurídica de ejercicio, no la de goce, la de ejercicio, la de poder ejercer por sí mismo sus derechos, por sí mismo contraer sus obligaciones y por sí mismo ejercer sus derechos. Esa capacidad de ejercicio es uno de los aspectos más vulnerados de las personas mayores. Es uno de los aspectos en los que, en general, como es una persona muy vieja, lo primero que da es, bueno, ponemos en duda. Un ejemplo simple, va a ser un negocio jurídico importante, una compraventa de un inmueble, lo que sea, y cualquier escribano que intervenga en esa escritura, bueno, le va a decir, bueno, traeme un certificado médico que me diga que vos estás bien, porque sos muy vieja. Es una cuestión de cautela que forma parte de la práctica cotidiana, independientemente de las valoraciones que podemos hacer de eso. Entonces, esta cuestión de la capacidad de ejercicio, la aptitud para poder determinarse o determinar o dar indicaciones respecto a las decisiones que en ejercicio de autonomía definen para el cumplimiento de su proyecto de vida, es uno de los aspectos que en general se ponen en tela de juicio. Entonces, realmente hay que fortalecer y que generar las condiciones para que estas manifestaciones de voluntad se interpreten en ese sentido. El mecanismo es bastante claro en cuanto al procedimiento, pero también es real que, a diferencia de los cuidados paliativos, porque hay otras de las diferencias que tenemos con los cuidados paliativos y la regulación de la eutanasia, los cuidados paliativos es, en principio, un derecho universal de asistencia y forma parte del proceso asistencial, como bien decía la doctora. En cambio, la eutanasia es un procedimiento arreglado para la determinación de la muerte de la persona que decide recorrer ese trayecto. Y los procedimientos regulados en el mismo están tendientes a garantizar que a ver, es como un sentido restrictivo, por así decirlo. Yo lo interpreto desde ese lugar, es un sentido restrictivo, es decir, bueno, nos aseguramos siempre que estén dadas todas las condiciones, que la decisión sea seria, la normativa usa esos adjetivos, que sea una manifestación seria, firme. Entonces, siempre está como ante la duda que, ante la duda no. En caso de duda, en caso de que no surja claramente que sea una decisión seria, no corresponde. Y se generan esos mecanismos para salvaguardar eso. Y obviamente con el salvoconducto de cualquier manifestación de cualquier manifestación en contra, independientemente de las formalidades, no se requieren formalidades, se suspende el procedimiento, se echa para atrás el procedimiento. Entonces, ante la duda, si hay un margen de duda respecto a que la voluntad sea real, seria, sostenida, auténtica, no corresponde. Y está bien.
y está bien en ese punto, porque en la etapa histórica, cultural que nos encontramos, tenemos que avanzar a paso seguro. Y bueno, esto es gradual y forma parte también de las discusiones que este tipo de eventos van a ir generando. Eh, yo tenía como un desarrollo un poco del procedimiento y de las características del procedimiento, que ya lo desglosó perfectamente la doctora, así que no voy a profundizar mucho más en eso, pero esencialmente quería hacer énfasis en estos conceptos, que, el, que es importante analizar los diversos institutos desde una perspectiva integral, contemplando todo. No podemos tener una comprensión cabal de lo que implica la ley de eutanasia si no contemplamos la regulación de los cuidados paliativos, la regulación de los derechos de los pacientes, todo lo que implica las tutelas de los derechos de autonomía de las personas, las regulaciones internacionales, las convencionales. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que no hace ningún tipo de referencia de la eutanasia ni de la muerte digna, pero sí a los deberes de los estados a garantizar los cuidados paliativos o garantizar el acceso a los cuidados paliativos y a las prestaciones integrales en los procesos asistenciales y a respetar la autonomía de las personas mayores en el ejercicio de sus derechos. Entonces, parece que es importante poder, y un acierto haber hecho este abordaje de hacer dialogar estas normas. Obviamente yo sumé otras, porque bueno, es parte de mi problema eh, formativo. Em, y nada, y en realidad todo lo demás que tenía para decir un poco ya lo planteó la doctora, así que quizás es para no ser reiterativo, y ahí las organizadoras, quizás haya interrogantes o consultas o planteos de quienes estuvieron escuchando y seguramente enriquezca más la conversación y el intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Dejamos ahora una instancia para preguntas. Eh, si quieren, pueden hacerlo levantando las manitos o a través del chat. Acá hay una manito levantada. Sonia, sí, adelante, Gracias. Sonia. Eh, Perdón. Hace tiempo que me preocupa mucho este tema, especialmente porque soy una persona que en este momento tengo 90 años, estoy mental y físicamente bien. He planificado mi vida hasta acá, planifiqué mi vejez como quería vivirla. Por mi decisión vivo en un residencial, pero donde comparto con personas que están muy limitadas y no tengo problemas eh, emocionales en compartir. Perdón. Pero sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo presentarme yo, cuando todavía estoy lúcida, activa mentalmente, para dejar asentada mi voluntad? Porque si llego a estar psíquicamente inválida, como llegan muchas personas, yo quiero prever que si llego a esa instancia, puedan mi familia decidir en función de mi propia decisión. Es decir, yo no quiero llegar al estado límite y sí deseo expresarlo, dejarlo expresamente asentado para que mi familia actúe en mi nombre. Creo que está claro, ¿no?
Gracias, Sonia. De los expositores, ¿alguno quiere responder? Hasta donde yo sé, no se puede delegar en la familia la decisión. Sí se puede hacer todo el trámite de solicitud de la eutanasia y dejarlo como en suspenso, pero es la propia persona quien tiene que pedirlo en su momento. Pero probablemente Alejandro tenga muchas más herramientas que yo para contestar este tema. Sí, sí, en realidad va de la línea de lo que plantea la doctora. Eh, una cosa es las voluntades anticipadas que se regulan en la ley 18.473, que refieren a someterse o no someterse a determinados tratamientos médicos en determinadas condiciones, independientemente de lo extensible de esas disposiciones a otros. Como yo refería hace un momento, este procedimiento que regula la ley de eutanasia, eh, lo que hace es regular con un sentido bastante estricto un procedimiento para lograr determinado fin, que es lograr la muerte en determinadas condiciones o en las condiciones deseadas. La ley no plantea la posibilidad de que esa solicitud sea por tercera persona. Lo único que refiere de terceras personas es si la persona cuando va a firmar un consentimiento no puede firmar y ahí le habilitan la firma a ruego. La firma a ruego es cuando yo no puedo firmar y le pido a alguien que firme por mí con testigos y el médico tratante, en este caso, pero la firma a ruego funciona en cualquier documento civil y comercial, que le pido a otra persona que firme por mí. Es un derecho personalísimo, no es delegable. Un derecho personalísimo implica que solo lo puede ejercer la persona titular en ese momento. Porque además, eh, esta voluntad de recorrer este procedimiento tiene que ser auténtica y vigente al momento de procederse. Es decir, la persona al momento de proceder con la eutanasia debería estar en condiciones de decir, bueno, yo en este momento, en estas condiciones, quiero recorrer este camino. Entonces, y eso es lo complejo de este procedimiento, que yo creo que en el estado de situación, esta es una regulación adecuada y acorde. eh, y bueno, y la evolución del instituto y la evolución de la bioética y la filosofía y la medicina también aportarán a construir respuestas a esta pregunta. Lo que sí podés es determinar tratamientos de cuidados paliativos a futuro. Eso sí, lo podés ahí, Gabriela, confirmame esto, pero en realidad sí uno puede decir, bueno, yo en determinadas situaciones quiero eh, que tener determinado tratamiento paliativo, determinados cuidados o transitar en determinadas condiciones, pero no el Mm, procedimiento de eutanasia. Ahora, a partir de lo que pregunta Sonia, a mí me surge también esta pregunta que está vinculada a lo que Gabriela tal vez traía y lo que tú traías con la ley 18.473 de las voluntades anticipadas para evitar la obstinación terapéutica, que es algo que había mencionado Gabriela, y eso sí Sonia podría hacerlo, que es determinar qué procedimientos de repente ella no está dispuesta a transitar, ujú, pero que fue algo justamente que dialoga lo que tú traías, Alejandro, y lo que Gabriel había mencionado. Y ahí Sonia tiene una herramienta interesante para poder pautarla y realizarla hoy. Perdón, la expresión de voluntad anticipada yo la hice hace muchos años. Eh, Mi mutualista se resistía a recibírmela por convicciones particulares. Yo insistí, lo entregué, está en mi historia y la tiene mi hijo, otra copia. De acuerdo con lo que está estipulado en esa expresión de voluntad anticipada, que no es lo suficientemente clara ni lo suficientemente expresa como para eh,
adelantarse en un futuro, porque si yo supiera que me voy a morir de un ataque cardíaco, no me preocupo. El tema es cuando se llega a mi edad, inclusive más jóvenes que yo, y están en situaciones deplorables, donde el sufrimiento eh, es para la familia y para el enfermo, porque llegan a condiciones realmente, no quiero usar ningún adjetivo peyorativo, es decir, realmente no deseable para nadie. Entonces, como yo estoy justamente, agradezco a mi naturaleza estar tan bien y tan lúcida, deseo expresarlo ya, que yo no deseo llegar a esos estados, a esas condiciones que se hacen eh, inhumanas, porque son inhumanas, no porque los traten mal. Donde yo estoy, los tratan magníficamente, pero es inhumano ver a esa persona que se sabe que no se va a mejorar. Entonces, concluyo con esto. ¿Existe o no existe una redacción? No existe. La cabrita de ella me dice que no. No existe una forma de expresar. Yo no quiero llegar a ese estado. Quiero seguir disfrutando la vida, lo que tenga que vivir. Simplemente eso. Gracias de todas maneras por toda la información que me resulta muy, muy útil. Gracias por compartir, Sonia. Yo tenía una pregunta, no sé si hay otra manito levantada, pero Cecilia. Adelante, Cecilia. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, felicitaciones a los exponentes, realmente es súper interesante, es una temática que como asociadas nos convoca un montón y más en nuestro trabajo en temas de vejez, ¿no? Me quedaba pensando, Gabriela, y esto es más que una pregunta en esto de lo que vos planteabas del aumento en la cobertura de lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, este 70% que obviamente celebramos porque realmente, digo, es para los tiempos que llevan estos procesos, es en poco tiempo, viene aumentando. Quería consultarte si en esa construcción de ese dato existe como algún dato que sea más específico en temas etarios, ¿no? De si eso es de los equipos, pero a su vez si desde esos equipos se generan como datos, tanto sean por departamentos o a nivel nacional, de personas mayores que accedan a esto. Esta pregunta viene un poco pensando y escuchándolos en relación bueno, culturalmente la muerte, culturalmente los procesos de enfermedad están arraigados de muchos significantes, este, que actualmente siguen estando, más allá de los avances que, como bien decían, estamos teniendo. Pero bueno, quienes trabajamos en estas temáticas también nos enfrentamos como al desafío también de acompañar estos procesos muchas veces, y creo que no, que desde, tanto desde las asociaciones como la nuestra, o así mismo como en nuestros espacios profesionales, poder contribuir de cara a seguir dándole visibilidad a todos estos marcos normativos y a estos avances que en nuestro país son sumamente ricos. Vos mostrabas, bueno, la situación de nuestro país en comparación con países de la región que realmente se destacan, así como países europeos. Digo, cómo poder generar estos lazos, estos puentes en relación a, bueno, cómo seguimos, ¿no? Después de esto, ¿no? Porque queda como esta cosa de, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo unamos esfuerzos de cara a poder seguir sumando esfuerzos a estos avances, ¿no? Y de nuevo, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. El dato de cuántas personas mayores se asisten no lo tenemos. Tenemos discriminado por equipos que asisten niños, adolescentes y adultos. Podríamos ponerlo para el año que viene y tener una idea cómo viene. Lo tomo, ya me lo anoté ahí. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, digo, yo creo que tenemos como mucho en común la asociación de ustedes con lo que es la Asociación de Cuidados Paliativos o diferentes
redes de cuidados paliativos que hay en el Uruguay, me parece bueno, que es algo que tenemos que seguir alimentando y sobre todo aprendiendo de las diferentes disciplinas. Creo que nosotros tenemos mucho para aprender de ustedes también y entonces eso está muy bueno. Bueno, sigamos construyendo esta red para formarnos y para poder asistir mejor a los pacientes. Esa es un poco la idea. Muchas gracias, Gabriela. Daniela tenía la manito levantada. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que ha sido un placer escucharlos. Yo más que preguntas, en realidad me anoté ahí algunas reflexiones que quería compartir. Bueno, en algún momento hablaron de esto, creo que era en la parte del marco legal, como bueno, esta cuestión del sufrimiento irreversible. Y algo que me pregunto mucho en mi quehacer profesional es como, bueno, ¿dónde está el límite realmente entre el dolor físico, que quizás por mi profesión es como por el que más vienen a mí, con el dolor psíquico, ¿no? Y que creo que en esta confusión o en ese límite tan delgado, estos dos caminos de cierta forma también se cruzan, ¿no? Entonces, bueno, como, ¿qué pasa ahí con ese límite, ¿no? Después otra cosa que me anoté, y esto sí como pregunta el tema, bueno, como el abandono, pensándolo también como un no acompañamiento al domicilio, ¿no? Creo que estamos haciendo un poco agua dentro de muchos de los organismos y de los que estamos trabajando en esto, con el no tener herramientas para poder llegar a quienes no están llegando a nosotros. Entonces, bueno, como con qué herramientas estamos contando desde ese lugar, como bueno, para poder ir a hacer intervenciones, saliendo un poco también como de la figura médica, de la parte de cuidados paliativos que capaz que, o mismo social que pueda estar llegando ahí, ¿no? Creo que después otros actores nos estamos quedando un poco por fuera y en consultorio y dentro de los ámbitos biomédicos, las herramientas no son suficientes como para abordar estas temáticas. Y bueno, y en la última intervención que estaba haciendo Sonia también, como se me venía la idea de cómo faltan lugares también para, bueno, para esta discusión de estas cosas, pero con los protagonistas, ¿no? Creo que esto que planteaba Sonia es una pregunta como muy frecuente y volvemos a lo mismo. Hay que ir, bueno, a las residencias, hay que ir al interior, bueno, ¿qué estamos haciendo por eso también, ¿no? Que sin duda hay lugares, pero bueno, se necesitan más, como una discusión más comunitaria también, ¿no? Así que bueno, celebro estos espacios y muchísimas gracias. Y esa pregunta sí me quedó así como última de con qué herramienta estamos contando para poder ir a los domicilios, ¿no? Em, Me parece que ahí una de las claves em, que, que hay que manejar a la hora de hacer estas intervenciones en domicilio y las intervenciones concretas en cada universo de intervención, ¿no? Porque cada uno interviene en un microcosmos ahí que se juegan muchas cosas. Es em, tanto los cuidados paliativos como el procedimiento específico de la eutanasia es un derecho regulado, es un derecho y como tal es una facultad de ejercerla o no. Eh, Nadie está obligado a recibir cuidados paliativos ni nadie está obligado a tomar la iniciativa y hacer andar o activar el andamiaje correspondiente del procedimiento regulado para la eutanasia. Pero como toda facultad, todo ejercicio, las posibilidades de ejercerlas o no aumentan cuando uno las conoce, cuando uno toma conocimiento y contacto con estas posibilidades. Un derecho del cual no tengo ni idea, en realidad no es un derecho, es algo que en realidad va a pasar por otro carril y lo van a poder ejercer aquellos que tengan acceso a esa información, aquello que decía Silvio bueno, si un derecho no es para todos, no es más que un derecho, es un privilegio. Entonces, en realidad, una de las primeras herramientas que tienen ustedes es
esta formación, estas instancias de intercambio, conocer estos dispositivos como para poder desplegarlos dentro del paquete de posibilidades y difundirlas. Porque, y ahí me parece que es algo a destacar de la asociación y de las diferentes redes que trabajan en estas temáticas, que han hecho mucho y hacen mucho para difundir estas herramientas y estas cuestiones. Eh, yo creo que hoy en día eh, el principal mecanismo para llevar adelante esto es la difusión con información cierta, real, verificada, analizada críticamente, los intercambios críticos teóricos y tratar de deslindar y correr de la mesa aquellas discusiones o- o- o contraposiciones fútiles o inexactas, como planteaba la doctora en su exposición, ¿no? Eutanasia versus cuidados paliativos, con eutanasia se mejoran los cuidados paliativos, o sea, hay discusiones que hay que analizar críticamente y empezar a deslindar lo veraz de lo inveraz. Después herramientas hay un montón. Nuestro ordenamiento jurídico, en particular el uruguayo, es muy rico en términos de instrumentos de protección de derechos humanos, porque Uruguay ha tenido una vocación histórica de ratificar convenciones, de afiliarse a protocolos, planes de acción y demás. El problema de esto es, bueno, hay una dispersión tan grande que a veces es difícil saber, bueno, cuál es la mejor herramienta o cuál es el mejor traje que me puedo poner para enfrentar esta situación. Entonces, me parece que la principal herramienta es seguir formándonos, seguir aprendiendo, seguir intercambiando y enriqueciendo este tipo de instancias. Muchas gracias. Yo quisiera ¿Alguna pregunta? aportar algo también. Nosotros desde Cuidados Paliativos, que hicimos la reglamentación, obviamente incluimos como una actividad obligatoria la asistencia domiciliaria. Y ahora en una ordenanza que estamos trabajando la vamos a profundizar más todavía. Coincido con lo que dice Daniela, que no todas las profesiones pueden llegar a los domicilios. Y es cierto que los pacientes eh, no siempre se trasladan y que es muy complejo trasladar a veces a un adulto mayor eh, con todo lo que implica. A mí me parece que hay determinadas cosas que hay que buscarles como un marco normativo si es que no tienen las profesiones. Y, por ejemplo, saber que en el Ministerio de Salud Pública hay un programa del adulto mayor, un programa de discapacidad y rehabilitación que por ahí pueden ayudar a hacer algún tipo de ordenanza que regule todo lo que es el no traslado de los pacientes en forma, a veces es horrible cuando uno ve que trasladan a una persona cuando en realidad el médico o el licenciado o quien corresponda puede ir a su domicilio y que ese paciente esté mejor. Porque ese traslado le ocasionó a esa persona estar mal 24 horas. Y para nosotros, en realidad, ir a un domicilio no es nada. Pero entiendo que hay algunas profesiones que no están todavía normatizadas. Entonces, bueno, juntarse, pensar y buscar los canales, pero por ahí, bueno, por el ministerio yo ya les pasé algunos datos, yo estoy a las órdenes en lo que pueda ayudar, pero me parece que sí, que hay que tratar que estos pacientes pasen lo mejor posible y que nosotros trabajemos bien también, porque no es grato ver que traen casi de rastras a una persona a nuestro consultorio cuando nosotros podríamos ir y estar mejor todos. Muchas gracias, Gabriela. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, realmente creo que tenemos una normativa legal que nos puede sostener. En cuidados paliativos hablamos de un derecho universal. Eso ya es importante, el poder considerarlo desde ese lugar que va desde
la vida intrauterina hasta la muerte, incluso más allá de la muerte, porque atienden duelo. Entonces, creo que nos falta instancias y reforzar estas instancias de conocer nuestros derechos, de saber que podemos contar, que tenemos que solicitarlo en la medida que conozcamos nuestros derechos. Como decía Alejandro también, vamos a poder solicitarlos, vamos a poder ejercerlos, que en definitiva eso es lo importante. Para que un derecho se constituya realmente en derecho, necesita que las personas lo conozcan y lo puedan ejercer. Y creo que desde la asociación hemos querido poner nuestro granito de arena en esta instancia. Agradecemos profundamente tanto a Gabriela como a Alejandro que decir, tan generosamente nos acompañaron, nos comentaron y nos expusieron una temática que realmente a nosotros que trabajamos en una etapa de la edad, en el curso de la vida tan importante como es la vejez y el envejecimiento, nos mueve particularmente. Y bueno, vamos dando cierre, si no hay otras preguntas, con un profundo agradecimiento. Ay, Sonia, quería decir algo, levantaba la Una manito. pregunta, ¿dónde y cuándo podemos acceder a la grabación? Muy pronto ya va a estar en nuestra página, ¿está? En la página de la asociación. De la Asociación de Sí, Psicogerontología. de psicogerontología. Cualquier duda que tengas, Sonia, te pones en contacto con nosotros a través del correo y te pasamos toda la información. ¿Ah? Perfecto. Muchas Bueno, gracias. no, por favor, gracias a ti por participar. Agradecemos profundamente a todos quienes han participado y bueno, nos encontraremos próximamente en otro encuentro y realmente no nos cabe más que agradecimiento a quienes se expusieron y a quienes participaron. Muchísimas gracias. 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 Un placer, me despido. Alejandro, Muchas gracias a Alejandro ustedes. a ustedes, y a ustedes, a ustedes, doctora. Gracias, Ah, ya Gabriela. se fue. Ya se Gabriela y Ah, Alejandro. La verdad creo que ya que dejó. bueno, excelente. muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias por la invitación. A ustedes. Muy bien. Bueno, tienen que